Bien, mis hermanos, tengan muy buenas noches nuevamente, que el Señor me los bendiga. Tal como pues mi hermano Domin lo acaba de expresar, pues esta noche tengo el gran privilegio de poder compartirles un pasaje de lo que es la palabra del Señor y que justamente está relacionado con el canto que acabamos de escuchar, ¿verdad? Así es que antes de ir a la lectura, hermanos, y para quienes pues también nos escuchan afuera de nuestro país, déjenme contarles que en promedio un salvadoreño se está despertando, se está levantando quizás a las 5 de la mañana, si es que no un poco antes. Y alguien pudiera decir, ¿por qué se levantan tan temprano en El Salvador? Bueno, es que una persona que trabaja tiene que levantarse muy temprano para poderse alistar, para poderse preparar, para poder incluso desayunar, si es posible, en su casa y luego partir hacia su trabajo. De igual forma, quienes son madres de familia deben atender a sus hijos antes de mandarlos a la escuela, al colegio, deben prepararles sus alimentos. Y eso hace que, como les digo, en promedio un salvadoreño se levante a esa hora. Conozco casos y algunas personas me lo han comentado que se levantan incluso a las 3:30 de la madrugada. ¿Y por qué les cuento eso? Bueno, también durante el día ellos pasan ocupados en sus labores, ¿verdad? En las cosas que ellos realizan, llegan a casa por la noche y aún así ellos disfrutan con su familia. Si tienen que ayudar a sus hijos en las tareas, pues lo hacen de igual forma, ¿verdad? Es decir, pasan ocupados durante todo el día y aún llegan a la casa y siempre están de una forma activa. Jesús fue a Galilea. Él no se encontraba en ese lugar, pero tuvo que ir a Galilea por una razón. Juan el Bautista, que era el que había venido a hablar acerca de Jesús, estaba en la cárcel. Entonces Jesús siguió con el llamado, siguió predicando, diciendo que el tiempo se había cumplido, que el reino de Dios se había acercado, que se arrepintieran de sus pecados y que también creyeran en el Evangelio. Pues bien, mientras Jesús andaba predicando, dice, y como lo escuchamos en esta alabanza, pescador de hombres, que Jesús fue al mar de Galilea y estando allí vio a dos parejas de hermanos de sangre que estaban pues trabajando, ¿verdad? Ellos estaban en sus labores, en sus faenas. Es más, dice que unos estaban estrechando la red, cuando de repente Jesús se acerca a los primeros hermanos, a la primera pareja de hermanos, y les hace una invitación. La invitación que Jesús les hace fue que fueran pescadores de hombres. Como vemos, Jesús llamó a 4 personas en aquella ocasión que estaban en sus labores cotidianas. Ellos no estaban descansando, ellos estaban trabajando para pues poder subsistir. Pues bien, por eso es que yo le he titulado a este estudio, Dios no llama a los ociosos al ministerio. Y antes de que se pregunten qué significa ocioso, ocioso es una persona que no hace nada, que durante su día no trabaja, no estudia, pasa, como decimos, perdiendo el tiempo casi que en cualquier cosa. Entonces, a ese tipo de personas, Dios no las llama para el ministerio. ¿Por qué? Porque nunca están haciendo nada. Pero para que lo entendamos mejor este título, vayamos por favor a Marcos capítulo 1, verso 16. Marcos capítulo 1, verso 16. Vamos a leer hasta el 20. Dice la palabra de Dios: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Esta era la primera pareja de hermanos que les estaba mencionando, que echaban la red en el mar. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban trabajando porque eran pescadores.
Les dijo Jesús: venid tras mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Verso 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Esta era la otra pareja de hermanos. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por permitirnos en esta hora poder estudiar de tu palabra, poder leerla, Señor, poder meditar a través de ella y poder aplicarla, Señor, a cada una de nuestras vidas. Te suplicamos, mi Dios, que seas tú ministrándonos, Señor, y hablándonos para que no seamos como esos hombres ociosos, Señor, que están sin ocupación y que aún estando ocupados, Señor, también podemos atender al llamado que tú nos haces. Gracias, Señor, bendíganos en su nombre. Amén. Bien, esta historia que acabamos de leer es muy conocida, ¿verdad? De hecho, hasta la alabanza, pues, creo que nos narra esta historia. Pero quiero que veamos algunos puntos que vamos a ir sacando de esta propia historia. El primer punto tiene que ver con un llamado personal. Pensemos todos por un momento que el jefe de una gran empresa nos contacta a nosotros, nos llama y nos pide que vayamos a trabajar en su empresa. A ver, ¿cómo se sintieran ustedes si el día de mañana le llama el jefe, imagínense, el jefe de esta empresa y les dice que quiere que ustedes trabajen para él en esa empresa? Seguramente nos vamos a poner muy emocionados y casi que estamos dispuestos a decirle que sí de inmediato. Cuando lleguemos a la casa, seguramente se lo vamos a contar a nuestra familia, a los hijos, los que tienen hijos. O si es que no, antes, allí mismo en el trabajo, le llaman y le dicen: mira, me acaban de hablar de una empresa, quieren que vaya a trabajar allá. Nos ilusionamos, nos sentimos especiales. ¿Por qué? Porque fue el dueño de esa empresa quien nos llamó, quien se ha fijado en nosotros. Tal como en esta historia que hoy estamos viendo. La historia dice que Jesús personalmente fue a donde estaban estos 4 hombres, que estaban, por cierto, lo leímos, trabajando, estaban en el mar, estaban en sus labores cotidianas. Y Jesús se acercó a ellos y les hizo esa invitación. ¿Cuál? La de seguirlos. Pero pensemos en el hecho de que Jesús se acercó a ellos. En primer lugar, Jesús se encontraba en Nazaret antes de llegar a Galilea. Es decir, emprendió este viaje para poder invitar a estos 4 hombres para que formaran parte de una comitiva, si lo queremos ver así, o del ministerio que Jesús estaba pronto a formar. ¿Por qué no buscó a 4 hombres allá en Nazaret, donde Jesús se encontraba? No, Jesús tuvo que viajar, tuvo que dejar Nazaret para irse a Galilea, para ir al mar, como lo dice la lectura, y llamar a estos 4 hombres. Sin duda, debió haber sido un gran privilegio el que tuvieron estos 4 hombres, de que Jesús fuera a buscarlos hasta su trabajo, hasta el lugar donde ellos se ganaban la vida, y les hiciera la invitación. Por eso les comenté el ejemplo, que qué pasaría si un jefe nos llamara personalmente. Seguramente nos pondríamos contentos, y más tratándose del caso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese tiene que ver con el primer punto, el llamado personal que Jesús les hace a estos 4 hombres. Pero también hay algo más que ver en esta lectura. Veamos por favor verso 16 nuevamente. Dice que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Verso 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano.
también ellos en la barca que remendaban las redes. El segundo punto tiene que ver con que a Jesús no le importa la ocupación que tienen a los que Él busca y llama. Ya les mencioné, Jesús fue a Galilea, pero de toda Galilea se fijó en estos 4 hombres que se dedicaban a la pesca. Curiosamente, los 4 trabajaban de la pesca. No sabemos si ellos se conocían. Probablemente, tal vez sí se conocían. ¿Por qué? Porque eran compañeros de oficio, digámoslo así. Pero pensemos en la profesión de estos 4 hombres. Generalmente, y sin menospreciar en lo absoluto a las personas que se dedican a la pesca, ellos presentan ciertas características peculiares. Al menos en nuestro país, en El Salvador, los pescadores, usted los va a ver siempre personas humildes. Son unas personas sencillas, de escasos recursos, en donde ellos, si han obtenido pesca ese día, van a poder comer y llevarle sustento a su familia. Mientras que si ha sido un día malo para ellos en donde no han pescado, seguramente va a ser difícil que consigan algún tipo de alimento. Además, los pescadores, en muchos casos, debido por factores que pueden ser externos, por ejemplo, que no hayan crecido con sus padres, son personas que no estudiaron, que no ostentan títulos profesionales. Como les dije, son personas sencillas. Ellos andan, usted los va a ver a los pescadores, ellos andan en jeans, en shorts, en camisetas, sombrero. Esa es la vestimenta de un pescador. Pero también tienen una virtud muy importante y que los hace valiosos. Es que ellos salen de madrugada a pescar. Incluso van hasta lugares lejísimos, en donde yo ni siquiera me atrevería a entrar. Yo, cuando he tenido la oportunidad de ver a estos pescadores que andan en lo lejos, solo puedo imaginarme el valor, el coraje que ellos tienen para poder ir hasta allá. Y aun cuando no me gusten los mariscos, pero puedo ver el trabajo que ellos hacen. Pues bien, Jesús buscó a 4 hombres con estas características, con características similares, y los invitó a formar parte de su comitiva. ¿Cuál? De predicar su palabra. Y aquí es donde quiero recordar algo, hermanos, que la Biblia enseña. Y es que para Dios todos somos iguales. Todos los seres humanos somos iguales ante sus ojos, ante Él. Así nosotros ostentemos algún título que nos distinga como ingenieros, como licenciados, como abogados, como doctores, como panaderos o como vendedores, cualquiera sea la profesión que nosotros ostentemos, hagamos, Dios siempre nos toma por igual a todos. Aquí tenemos un claro ejemplo de eso. Jesús pudo haber buscado a personas preparadas, claro que sí, pero Jesús no. Jesús dijo, yo quiero que estos 4 pescadores sean parte de mi ministerio. Y quiero que por favor veamos cuál fue la respuesta de estos hombres, porque aquí vemos que Jesús los invita, los llama, pero también debía haber una respuesta de parte de ellos. Nuevamente leamos por favor verso 18. Dice que dejando luego sus redes, esto es en el caso de Simón y de Andrés, que fueron los primeros a los que llamó. Dice que estos 2 le siguieron, y luego en el verso 20 dice, y luego los llamó, y dejando a sus padres, a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, el tercer punto tiene que ver con que no hay obligación de aceptar el llamado. Ellos, estos 4 pescadores, recibieron la invitación de parte de Jesús. Y dice que estos 4 dejaron sin pensar sus redes, sus ocupaciones, sus trabajos, y le siguieron. Hasta donde yo alcanzo a comprender en la lectura que hoy hemos tenido, ninguno de ellos 4 fue obligado a seguir a Jesús. Es más,
Déjenme recordarles, ellos pudieron haberse excusado, pudieron haber dicho cosas para no atender al llamado. Por ejemplo, ya les mencioné, ellos eran pescadores. Si trabajaban, podían comer ellos y su familia. Entonces, fácilmente pudieron ellos decirle a Jesús, Jesús, debemos trabajar, debemos llevar el sustento diario a nuestras casas. Tenemos familia, tenemos hijos. Y era algo válido lo que ellos podían haber hecho. También ellos pudieron haber dicho, es que no soy preparado, apenas sé leer y contar. También eso les podía haber justificado ante aquel llamado. O es más, ellos pudieron haberle sugerido a Jesús, ¿por qué no buscas a gente con mayor capacidad? Hasta le hubieran dado quizás nombres, direcciones, lugares donde Jesús pudiera ir a buscar a otros hombres que tuvieran más capacidad de la que ellos tenían. O incluso, ellos eran pescadores, no eran evangelizadores. Entonces, ellos pudieron haberle dicho a Jesús, no sabemos hacer lo que nos estás pidiendo. Pero la historia dice que ellos, sin pensarlo, siguieron a Jesús, dejaron sus labores y se fueron tras aquel llamado. Ellos obedecieron a la voz de Jesús. Pero ¿sabe qué? Algo bonito de esta historia, el hecho de que ellos hayan dejado sus trabajos, fue que ellos se sentaron en la mesa de honor de Jesús. Estuvieron junto al Maestro. Y también tuvieron el privilegio de servir junto al Maestro, junto a Jesús, junto a quien les llamó a ellos. Jonathan, comprendo lo de la parte de la historia, quizás comprendo y entiendo un poco lo que has hablado esta noche, pero ¿qué enseñanza nos deja a nosotros esto que hoy hemos estudiado? Bueno, aquí viene el punto. Las enseñanzas que nosotros debemos sacar para nuestra propia vida, para nuestro diario vivir, porque ya vimos la parte de la historia, la parte bíblica. Ahora nos toca la parte a cada uno de nosotros. La primera enseñanza tiene que ver con que en más de una ocasión Dios nos ha buscado personalmente para que le sirvamos. Si yo tuviera la oportunidad esta noche de preguntarles a ustedes, ¿alguna vez Dios le ha invitado a servirle? Seguramente que sí. Me va a decir, incluso algunos van a decir, siento vergüenza, pero es que no ha sido ni una, ni dos, ni tres veces la que Jesús me ha invitado a servirle. Han sido muchas. Entonces, si ya hemos recibido esa invitación personal, ¿por qué no atender al llamado de Jesús, como lo hicieron estos 4 hombres? Otra enseñanza, servir a Dios es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Incluso me atrevería a decir, mayor que un trabajo secular, pero que a la larga deja una satisfacción increíble. ¿Por qué les digo esto? Porque el hecho de servir a Dios es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Sí, porque muchos confundimos el hecho de servir y ir a acomodar vehículos, ir a acomodar personas, o dar clase a los niños, o qué sé yo, cuál sea el ministerio en el cual estemos sirviendo. El día de ayer tuve una experiencia muy bonita, en la cual el pastor de la iglesia en la cual estoy sirviendo los días domingo nos pidió que fuéramos a orar por una pareja de hermanos. Ellos tienen 9 y 13 años, son unos niños aún, y a tan corta edad ellos ya padecen de insuficiencia renal. ¿Por qué les dije que es una responsabilidad? Porque el pastor dijo, me da vergüenza, tengo días de no ir a visitar a esta familia y poder orar siquiera por aquellos niños. Así es que, como entenderá, apartamos unos minutos el día de ayer y fuimos a orar por ellos. Es más, yo tuve el privilegio de poder orar unos minutos por ellos. Por eso les dije, deja una satisfacción increíble. Al final veníamos
felices, veníamos contentos que habíamos podido ir a visitar a aquellos niños, que a pesar que estén padeciendo enfermedades, pero Dios nos había recordado lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. ¿Y qué fue lo que Jesús vino a hacer? Bueno, a dar sanidad, a dar salvación, a dar ánimo a las personas. Entonces, hermanos, servir a Dios siempre va a ser un privilegio y también conlleva una responsabilidad. La tercera enseñanza: si usted no está sirviendo en ningún ministerio, yo le invito, involúcrese y sea parte de los obreros del Señor. Aquí no cabe aquello de que no, es que no existe tal ministerio para mí. Decía un predicador, si usted no se siente a gusto en ningún ministerio, bueno, pues forme uno usted que esté conforme a las Escrituras. Comience usted desde cero y pídale al Señor. Sienta lo maravilloso que es poder servirle, poder dedicarle 1 o 2 horas a servirle al Señor. Seamos parte de los obreros. Yo creo que ya hemos escuchado esa parte donde dice que la mies es mucha, pero que los obreros son muy pocos. Nosotros seamos parte de esos pocos obreros, pero que a la larga vamos a tener recompensa. Y por último, y con esto voy finalizando, para aquellos que ya decidimos y ya dijimos, yo quiero servir al Señor, quiero servir a Dios. Déjenme decirles algo, recordarles algo que está en la Biblia. Asegurémonos de cumplir cuando menos 3 cosas. La próxima vez que usted vaya a servir en el ministerio, cualquiera fuera, asegúrese de cumplir 3 cosas. ¿Cuáles? La primera, anunciar la llegada del reino de Dios. Yo les dije hace unos minutos que fue lo que Jesús vino a hacer, a anunciar que el reino se había acercado. Pues de igual forma nosotros, cuando estemos en la alabanza o estemos dando clase, siempre anunciemos la llegada del reino de Dios. Su regreso está pronto. Puede darse ahora, en la noche, o mañana, o en 5 años. Pero eso no importa. Lo que importa es que anunciemos que el reino de Dios se está acercando. Otra cosa que debemos recordar y que debemos cumplir es de decirle a las personas a quienes les estamos sirviendo que necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios. ¿De qué sirve que yo pueda hablar una predicación, pueda compartirte la palabra, pero si no hablamos del arrepentimiento, de volvernos a Dios? Porque eso fue lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Y lo tercero, hagamos uso de la fe. Así como estos 4 pescadores usaron la fe, aunque ellos no eran cristianos en ese momento, pero usaron la fe. ¿Por qué? Porque decidieron seguir a Jesús. Así es de que, mis amados hermanos, el llamado es ese, que Dios no está llamando a personas ociosas. Dios está llamando a personas ocupadas como ustedes o como yo, que tenemos trabajo, que tenemos que estudiar, que tenemos que hacer 1 y 1000 cosas durante el día. Pero aún así debemos aceptar el llamado que Jesús nos hace. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasen muy buenas noches.